Hola, mi nombre es Samuel Rico, pastor de Nova. Nova es una iglesia cristiana en Jalapa, Veracruz, y nuestro propósito principal como iglesia es reunirnos alrededor de la palabra de Dios. Creemos que Dios a través de su palabra es como transforma a su pueblo. Nos llama a creer, a arrepentirnos, a amar lo que antes aborrecíamos, a aborrecer lo que antes amábamos. Y entonces, antes de empezar con esta prédica, déjame recordarte un par de cosas. El propósito principal para subir estas predicaciones en línea es para aquellos comprometidos con una iglesia local que no pudieron asistir por cualquier razón a su iglesia este domingo. Estas predicaciones son un recurso para nosotros, para poder crecer, para poder escuchar la palabra de Dios. Sin embargo, creemos que un cristiano no puede existir sin una iglesia. Creemos que el contexto bíblico en el cual el cristiano crece y se sustenta como cristiano por la gracia de Dios es a través de su iglesia local, sometiéndose a un liderazgo local, amándose unos a otros, sirviéndose unos a otros, perdonándose unos a otros. Un cristiano no puede vivir su vida cristiana simplemente consumiendo predicaciones en una pantalla de su televisión, de su computadora. Entonces te animamos a comprometerte con una iglesia local. Si no pudiste asistir a una iglesia este domingo, nos da gusto que estés viendo este video. Disfrútalo, nuestra oración es que te sea de bendición. Sin embargo, si no te has comprometido con una iglesia local, mi oración es que puedas comprender que el amor de Dios se refleja en medio de su pueblo, mostrándose en la iglesia local. Nuestra oración es que Dios siga transformando nuestro país, que el Evangelio siga siendo proclamado, que la sana doctrina siga expandiéndose en nuestras iglesias y cada vez más cristianos podamos adorar a ese Dios soberano que nos ha mostrado su gracia a través de Cristo a pesar de lo que somos. Estaba leyendo la semana pasada de un pastor, no lo conocía, aparentemente tenía la iglesia con el crecimiento más rápido en todo Estados Unidos. En solo 2 años, su iglesia tenía 12,000 personas. Imagínense qué habrá hecho. Pero su iglesia estaba creciendo impresionante. Tiene una familia, 3 hijas, una esposa. Estaban sirviendo al Señor ahí. Y sale la noticia esta semana. Jeremy Foster, este pastor, abandona a su familia para irse a vivir con su amante. Esa amante es una prostituta que conoció en unos masajes. Su amante tiene antecedentes legales, ha estado en la cárcel. Anteriormente se había cambiado el nombre ella, no lo puedo decir aquí, es una grosería, pero se lo cambió legalmente hacia esa grosería. Y es este pastor que decidió dejar a su familia para irse a vivir con esta mujer. Ahora yo estoy leyendo este artículo y no es muy difícil para mí imaginarme lo que le va a pasar a este pobre pastor. Tal vez se lo van a chamaquear, pero el pastor está perdidamente enamorado. Él piensa que por fin literalmente salió un video, luego ahí sale un video de él en sus redes sociales diciendo que por fin conoció el amor. Y se hizo todo un escándalo porque sus hijas están obviamente quebrantadas. Me imagino el dolor que han de estar pasando sus hijas o las cicatrices que van a tener sus hijas por toda la vida, cómo su imagen de mujeres, de hijas va a ser afectada radicalmente por este hombre. Y este hombre decidió dejar a su familia, a una iglesia, vaya, le iba bien. Hay personas que están pasando peores. Él estaba bien, una iglesia grande, todo bien, tenía muchos likes, todo bien. Dejó a su familia y se fue con esta mujer y me pregunto qué habrá pasado en la cabeza de este hombre. ¿Qué pasará en la cabeza de nosotros
Cuando tomamos decisiones que sabemos no son las correctas, que sabemos que en ese momento estamos negando todo lo que decimos ser, decimos creer, y en ese momento estamos dispuestos a perder todo, absolutamente todo, para conseguir lo que en ese momento queremos. ¿Qué pasará por nuestra cabeza? ¿Sabe? La realidad es que todo viene del corazón y la diferencia es lo que estamos adorando. Lo que estamos adorando nos controla. Lo que estamos adorando forma las decisiones que tomamos. Lo que adoramos toma el curso de las decisiones que tomamos y nos lleva hacia ese lugar que nosotros decidimos ir. La diferencia de todos nosotros es que adoramos diferentes cosas, pero todos adoramos algo. Y Domingo de Ramos es esa fractura en nuestro corazón donde viene un rey invadiendo nuestras prioridades y mostrándonos algo mejor que necesitamos adorar. Y Domingo de Ramos es entonces cuando reconocemos que es Cristo quien reina, que es Cristo a quien debemos adorar. Y entonces quiero recordar con ustedes una vez más Domingo de Ramos y lo quiero hacer con el Salmo 135. El año pasado vimos el Evangelio de Juan. El año antepasado vimos el Salmo 139. Este año quiero ver con ustedes el Salmo 135 y cómo es que el pueblo de Dios adora a Dios por quien es. Y todos nos sabemos la historia de Domingo de Ramos, ¿no es cierto? La entrada triunfal es la culminación del Evangelio, del ministerio de Jesucristo. Jesucristo ha predicado ya por varios años. Jesucristo ha proclamado el Evangelio, ha anunciado que vendría como un verdadero rey. Viene ya la última semana de su ministerio, es la culminación de todos estos años y por primera vez entonces viene a Jerusalén descubierto ya como un rey. Es entonces cuando el pueblo lo reconoce como un rey y entonces te acuerdas ahí en diferentes evangelios, Mateo 21, capítulo 21, versículo 9. Dice, tanto la gente que iba delante de él como la que iba detrás gritaba, Hosana, hijo de David. Si has estado con nosotros en los años pasados, recordarás que Hosana significa literalmente sálvanos. El pueblo aparentemente estaba reconociendo que venía un rey que era mejor que los gobernantes que habían estado anteriormente y entonces estaban reconociendo a Jesús no solamente como un rey, sino como un salvador y estaban diciendo, Hosana, sálvanos, Hosana, hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Es entonces Domingo de Ramos, la entrada triunfal. Después vendrá el lunes donde Jesucristo maldecirá a la higuera, ¿te acuerdas? Porque está rechazando al pueblo que fue infiel después de tanta gracia. Entonces el domingo maldice a la higuera, el martes anuncia el reino de Dios y empieza a hablar con parábolas. El miércoles, ¿te acuerdas? Es cuando Judas traiciona a Jesús, lo vende por 30 piezas de plata. El jueves es cuando Jesús tiene el último banquete, la última cena con los discípulos, le lava los pies a sus discípulos. El Viernes Santo es cuando Jesús termina crucificado. El sábado, el próximo sábado, es cuando los discípulos van a estar guardando la tumba. Algunos se van a esconder, otros van a estar esperando si es cierto lo que Jesús anunció y prometió. El domingo, entonces, es el domingo de resurrección, cuando Jesús demuestra que sus promesas y todo lo que dijo era cierto y Dios lo ha ratificado y lo ha presentado como el verdadero Rey y Salvador. Estamos entonces en Domingo de Ramos. El pueblo reconoce de forma superficial, pero reconoce que Jesús es el Rey y lo alaba. No le queda otra cosa sino reconocer que Jesús es hijo de David y lo alaba. Y fíjate en el Salmo 135. El Salmo 135 es uno de los salmos más leídos por la iglesia. No sé si tú alguna vez lo has leído. Si no has leído, chance,
No sé, chance lo deberías de leer, pero es uno de los más leídos por toda la iglesia. Y lo característico del Salmo 135 es que es un mosaico de diferentes referencias bíblicas. Fíjate esto, el Salmo 135 lo escribe una persona que estaba saturada por Biblia. Es una oración, es una alabanza y está formada por versículos bíblicos. Tiene un montón de versículos y por cada versículo literalmente por lo menos hay 2 referencias bíblicas. Fíjate, está el Salmo 113, 134, 116. Están referencias de la bondad de Dios en el Salmo 133. Hay referencias de la elección de Dios basadas en Deuteronomio 7, versículo 6, Deuteronomio 14. Reconoce la grandeza de Dios en Éxodo 18, en Éxodo 12, en Deuteronomio 6, en Deuteronomio 132. Esta persona respiraba Biblia, estaba saturada por Biblia y sus oraciones eran formadas por la Biblia. Este es un ejemplo de alguien que conocía su Biblia y sabía cómo orar. ¿Te has preguntado alguna vez por qué Dios no responde tus oraciones? ¿O por qué no las responde de la forma que tú quisieras que te la respondiera? Me atrevería a decir que una posibilidad es porque oras, pero esas oraciones no son bíblicas. Y la bondad de Dios literalmente sería negada si te concediera lo que estás orando. Date cuenta que si quieres asegurar que Dios responda a tus oraciones, lo único que tienes que hacer, una receta, te la digo gratis, ora por lo que Dios ha prometido. Te aseguro que Dios se complacerá en cumplir lo que Dios ha prometido. Fíjate, esta persona está saturada de Biblia. Esta persona conoce su Biblia y cada oración que hace es una referencia hacia otras escrituras. Date cuenta entonces que esta persona sabe cómo orar. Y me atrevería a decir que esta alabanza es en verdad de gloria para Dios, o Dios se satisface en esta alabanza. ¿Sabes? Muchas veces lo que resumimos en alabar a Dios, e incluso canciones que se ponen de moda, prácticamente lo que dicen que es alabar a Dios es casi en cada estrofa, aleluya, aleluya, aleluya. La diferencia de este salmo es que alaba a Dios y nos da las razones por las cuales alaba a Dios. Fíjate, entonces este salmo empieza con un llamado a adorar a Dios. Fíjate, el Salmo 135, versículo 1 dice: alabado sea el nombre del Señor, que lo alaben todos sus siervos. Entra con una invitación a alabar a Dios. Fíjate el último versículo. Bendito sea desde Sión, incluso el versículo 20, ustedes los levitas bendigan al Señor, ustedes temerosos del Señor, bendigan al Señor. Versículo 21, bendito sea desde Sión el Señor que habita en Jerusalén. ¿Te das cuenta? Es una alabanza que empieza alabando a Dios, es una alabanza que termina alabando a Dios, y en medio de todo eso nos va a dar las razones concretas, específicas, históricas, por las cuales debemos de alabar a Dios. Voy a hablar de esto un poco más adelante, pero quiero que veas en el primer punto, quiero que veas cómo el salmista nos trata de advertir acerca de la idolatría, y en el segundo punto nos anima a alabar a Dios. Y entonces este salmo es prácticamente una invitación a alabar a Dios y una invitación a alejarnos de la idolatría. Nos va a presentar a Dios por quién es, y nos va a presentar a los ídolos por quiénes son, y nos va a invitar entonces a alabar a Dios y alejarnos de la idolatría. En el primer punto quiero que veas cómo el salmista describe a la idolatría. Versículo 15 al 18. Salmo 135, versículo 15 al 18 dice: los ídolos de los paganos son de oro y plata, producto de manos humanas. Tienen boca, pero no pueden hablar, ojos, pero no pueden ver, tienen oídos, pero no pueden oír. Ni siquiera hay aliento en su boca. Semejantes a ellos son sus hacedores y todos los que confían en ellos. Date cuenta que nos describe a dioses maleables.
a dioses que son formados, que nosotros podemos formar, que podemos hacer, que podemos controlar. Date cuenta que está describiendo a dioses pequeñitos, que necesitan ser formados, que necesitan ser sustentados, que son maleables, que nosotros le damos las formas que queremos a esos dioses o esos ídolos. Fíjate el versículo 18, semejantes a ellos son sus hacedores y todos los que confían en ellos. Date cuenta de esto, semejantes a ellos son sus hacedores. Que los ídolos terminan siendo de la misma forma de aquellas personas que los hicieron. Porque el adorador no puede hacer otra cosa sino formar algo de su imaginación que se parece a él. Entonces, los falsos cristianos terminan adorando a un Dios que se parece a ellos y que está de acuerdo en todas las decisiones que estos cristianos toman. Bueno, entonces, si me preguntas si es un Dios y es un Dios bueno, pues, ¿por qué me trajo esto a mi vida? No, aguanta, pero que estés en desacuerdo con la voluntad de Dios no desacredita la existencia de Dios. Que no entiendas el motivo de Dios o que no entiendas la voluntad de Dios no desacredita la existencia de Dios. Estaba viendo un debate entre se denomina pastor y un apologista cristiano, y este pastor era un pastor LGBT y estaba proponiendo una teología para LGBT, y entonces estaba redefiniendo a un Dios que es gay. Y de sus loqueras, de todo lo que estaba diciendo, estaba pensando en este salmo y me estaba dando cuenta, híjole, este cuate terminó con un Dios que es prácticamente como él. O sea, está dispuesto a seguir a Dios hasta que ese Dios se atreva a contradecir algo en la vida de este hombre. Porque cuando Dios se atreva a contradecir algo en la vida de este hombre, hasta aquí voy a seguir ese Dios, porque ese Dios no es un Dios justo. Oye, aguanta, pero su justicia no se compara con tu justicia. Pero tu idea de bien no se compara con su idea de bien. Fíjate, un comentarista en un libro, te lo recomiendo, dice una teología bíblica de la idolatría. Fíjate lo que dice. La gente siempre reflejará algo, ya sea el carácter de Dios o alguna característica del mundo. Si las personas están comprometidas con Dios o si siguen a Dios, llegarán a ser como Él. ¿De acuerdo a lo que Pablo dice? Que todos lleguemos, hasta que todos lleguemos a la estatura de Cristo. Si las personas siguen a Dios, si aman a Dios, llegarán a ser como Él. Si están comprometidos con algo que no sea Dios, se volverán como esa cosa. Siempre espiritualmente inanimados y vacíos, como el aspecto sin vida y vano de la creación a la que se han comprometido. Una vez más, si están comprometidos con algo que no es Dios, se volverán como esa cosa, siempre espiritualmente inanimados, vacíos, como el aspecto sin vida y vano de la creación a la que se han comprometido. En otras palabras, somos lo que adoramos. En otras palabras, terminarás siendo lo que adoras. Es interesante que todos los fans de Bad Bunny lucen de cierta forma. Y no es una crítica a los que les gustan Bad Bunny, pero su lenguaje, su forma de hablar, su forma de vivir, todos terminan siendo lo mismo. Es interesante. O aquellos que les gusta la música metálica. Date cuenta que si respeto, admiro a alguien, quiero parecerme como esa persona, lo empiezo a admirar y quiero ser más como esa persona. Todos entendemos eso, ¿no? Fíjate lo que este teólogo nos está diciendo. Que cuando adoramos algo que no es Dios, que cuando nos acercamos a algo que no es Dios, terminamos siendo tan vanos, tan inertes como aquella cosa que estamos adorando. Y es interesante que en este Domingo de Ramos
Fíjate que en esa alabanza superficial de Mateo 21, sana al Hijo de Dios, bendito el que viene en el nombre del Señor, estas mismas personas que estaban alabando a Dios son las mismas personas que están delante de Poncio Pilato. ¿Te acuerdas? Y Poncio Pilato quiere liberar a Jesús porque sabe que hay algo raro aquí y les presenta a Barrabás y a Jesús y les dice, entonces, ¿a quién quieren que libere? ¿A Barrabás o a Jesús? Y todos gritando, Barrabás. Fíjate, Juan 18, 21. ¿A cuál de los dos quieren que le suelte?, preguntó el gobernador. A Barrabás. Versículo 22 dice, ¿y qué voy a hacer con Jesús, al que llaman Cristo? ¿No le estaban diciendo Hosana? Crucifícalo, respondieron todos. ¿Por qué? ¿Qué crimen ha cometido? Pero ellos gritaban aún más fuerte, crucifícalo. Date cuenta que estas personas que pensaban que adoraban a Jesús, estuvieron dispuestos a adorar a Jesús hasta que Jesús se atrevió a contradecir los planes de estas personas. Y en este momento estas personas se dieron cuenta, o más bien Jesús les mostró que no estaban adorando a Jesús, sino una idea errónea de quién era Jesús. Estas personas querían un libertador, alguien que les diera libertad, comodidad, porque los romanos los estaban oprimiendo. Estas personas llegaron a clamar que Jesús era su libertador, Hosana, sálvanos de los romanos. Pero cuando Jesús estuvo dispuesto a ir en contra del plan de estas personas rechazaron a Jesús porque no estaban adorando a Jesús, estaban adorando una imagen o una idea que ellos habían creado de Jesús. Y date cuenta cómo estas personas terminaron siendo lo mismo a lo cual adoraban. Fíjate que estas personas tomaron como más importante, más precioso, que valía más la pena la libertad de Roma que un Salvador Jesús. Date cuenta que estas personas terminaron siendo justo como los romanos. Los romanos admiraban poder, admiraban territorio, admiraban libertad. Estas personas rechazaron a Jesús. Y estas personas igual terminaron adorando otra cosa que no era Jesús. Me pregunto, ¿era tan malo desear libertad de la opresión de los romanos? Porque estas personas estuvieron dispuestas a rechazar a Jesús por libertad si la libertad no era tan mala. Porque estas personas terminaron siendo idólatras en este Domingo de Ramos. Fíjate lo que dice San Agustín. La idolatría es amor fuera de lugar. San Agustín nos dice, todos amamos algo. El problema de la idolatría es que tenemos ese amor en desorden y amamos otra cosa por primero que Dios. La idolatría es amor fuera de lugar. Si tuviera la oportunidad de hablar con los judíos, les preguntaría o me preguntarían, ¿el éxito es malo? ¿La libertad es mala? Si está fuera de lugar. En otras palabras, si prefieres tu libertad, tu comodidad por encima del Mesías, por encima del Salvador, te diría, es un amor fuera de lugar. Tim Keller, fíjate lo que nos dice acerca de la idolatría. Cualquier cosa puede servir como un Dios falso, especialmente las mejores cosas de la vida. Cualquier cosa puede servir como un Dios falso, especialmente las mejores cosas de la vida. Libertad es mala, comodidad es mala, éxito es malo. Te pregunto, ¿el trabajo es malo? ¿Cuidar tu trabajo, amar tu trabajo es malo? ¿Sabes algo interesante? En el Antiguo Testamento había un dios, el dios Moloch, y ese dios reclamaba a los hijos de aquellas personas que lo adoraban. Y entonces si querías adorar a Moloch, tenías que sacrificar tu hijo y ese Moloch era una estatua de bronce, tenía una plancha de bronce, abajo había un fuego, había una fogata y entonces cualquier persona que iba a adorar a ese Moloch tenía que entregar ahí a su bebé y ese bebé tenía que ser quemado, tenía que ser frito.
Y es una idea terrible. Ponte a pensar el Dios que está demandando eso y las personas que están dispuestas a hacerlo. Hoy en día estamos diciendo, mira, es que eso está en el pasado y no estamos dispuestos a hacer eso porque no somos idólatras como ellos. Te diría que hay un montón de nosotros que estamos dispuestos a sacrificar a nuestros ídolos, a sacrificar a nuestros hijos en el altar del trabajo. ¿El trabajo es malo? Si está fuera de orden. Un ídolo es algo, Tim Keller otra vez, es algo sin lo que no podemos vivir. Debemos tenerlo, por lo tanto nos impulsa a romper las reglas que una vez honramos para dañar a otros, incluso a nosotros mismos, para obtenerlo. ¿Qué habrá pasado por la cabeza de este pastor que pensó que tal vez un cuerpo valía la pena? Otra vez Tim Keller, un ídolo es algo que sin lo que no podemos vivir. Debemos tenerlo. Por lo tanto, nos impulsa a romper las reglas que una vez honramos para dañar a otros, incluso a nosotros mismos, para obtenerlo. Te diría que este pastor terminó decepcionado con Jesús. Jesús no fue suficiente con este pastor. No le entregó lo que este pastor tanto anhelaba y lo que este pastor pensó que si no lo tenía no podría ser feliz por el resto de su vida. Una vez más, fíjate, el salmista nos dice, los ídolos de los paganos son de oro y de plata, producto de manos humanas. Tienen boca, pero no pueden hablar, ojos, pero no pueden ver. Fíjate lo que Charles Spurgeon nos dice, si ni siquiera pueden vernos, ¿cómo pueden los ídolos conocer nuestras necesidades, apreciar nuestros sacrificios o espiar para nosotros los medios de ayuda? Qué desgracia que un hombre que puede ver se incline ante una imagen que es ciega. Qué desgracia que un hombre que puede ver se incline hacia una imagen que es ciega. Qué desgracia que un cristiano que puede ver se incline hacia un ídolo que él mismo ha formado. Qué desgracia que un cristiano que sabe que Dios es su provisión sacrifique todo en el altar del trabajo, de la comodidad, de la seguridad financiera. Qué desgracia que un cristiano que sabe que Dios es su gozo esté dispuesto a fracturar a su familia, a dañar a sus hijos permanentemente por la promesa que un momento de satisfacción va a ser suficiente. Qué desgracia que un hombre que puede ver se incline ante una imagen que es ciega. Fíjate, el salmista nos está describiendo la idolatría, nos está llamando a alejarnos de la idolatría y fíjate cuál es la solución para este salmista. El versículo 1 al 3, aleluya. Alabado sea el Señor, alaben el nombre del Señor, siervos del Señor, alábenlo. En todo este salmo vas a ver 7 mandamientos, 7 vocativos o 7 imperativos para alabar al Señor. 7 llamados a adorar. Alaben al Señor. ¿Qué es alabar al Señor? Una vez más te lo digo. Alabar al Señor no es atribuirle a Dios algo que no tiene. Alabar al Señor no es magnificar su nombre porque su nombre ya está magnificado y no lo puedes hacer más grande. Alabar al Señor no es echarle porras porque sin ti está desanimado. Alabar al Señor es reconocer la grandeza de Dios y tu corazón responde a la realidad de lo que es Dios. Eso es alabar a Dios, atesorar a Dios por quien es. Que mis afecciones sigan la grandeza de Dios. Versículo 1, alaben el nombre del Señor. Date cuenta que en todas estas menciones de Señor, en algunas Biblias vas a ver Señor todo con mayúsculas. ¿Qué significa? Que es el nombre propio de Dios, que es Jehová. Y la primera vez que apareció este nombre, ¿te acuerdas? Es en Éxodo 13 cuando le da el nombre a Moisés y entonces le dice, yo soy quien soy, yo soy quien seré y yo fui quien fui. En otras palabras, no tengo principio o no tengo fin.
Date cuenta que entonces el salmista nos está llamando en el versículo 1 a alabar el nombre del Señor. Y así empieza el salmista. ¿Quieres alejarte de la idolatría? Reconoce quién es Dios. Y reconoce quién es Dios conociendo su nombre. Yo soy quien soy, yo soy quien fui, yo soy quien seré, y no tengo principio ni fin. En otras palabras, no te necesito. En otras palabras, vienes a adorar a Dios porque tú lo necesitas, porque Él es, porque no tiene inicio, no tiene fin, y porque Él es totalmente independiente de ti. Lo adoras porque mereces ser adorado. Lo adoras porque no hay otra cosa más grande que adorar. Lo adoras porque conoces a Dios y reconoces quién es y qué ha hecho. Lo adoras porque su nombre es Jehová, porque no tiene principio y no tiene fin. Lo adoras porque es digno de adorar. C.S. Lewis dice: la miserable idea de que Dios debería en algún sentido necesitar o anhelar nuestra adoración como una vanidosa mujer que busca elogios, se responde implícitamente con las palabras en el Salmo 50, versículo 12. Si yo tuviera hambre, no te lo diría, pues mío es el mundo y todo lo que contiene. Hermanos, hay cristianos que se acercan a adorar a Dios con lástima, porque Dios los necesita. Y qué tristeza que no hay nadie para adorar a Dios, y se imaginan a un Dios tal vez triste, deprimido, sin la alabanza de los cristianos. Hermanos, Dios no necesita tu alabanza. Lo primero que debes de reconocer es que tú necesitas alabar a Dios. La miserable idea de que Dios debería en algún sentido necesitar o anhelar nuestra adoración como una mujer vanidosa que busca elogios se responde implícitamente con el salmista: si yo tuviera hambre no te lo diría, pues mío es el mundo y todo lo que contiene. Continúa C.S. Lewis, dice: incluso si una deidad tan absurda pudiera concebirse, difícilmente vendría a nosotros, las más bajas de las criaturas racionales, para satisfacer su apetito. Date cuenta de esto. Incluso si yo necesitara alabanzas, hermano, no vendría a ti, no vendría a mí. No quiero que mi perro ladre aprobando mis libros, dice C.S. Lewis. Dios no está desesperado para escuchar nuestra alabanza porque lo necesita. Más bien es una invitación de Dios a satisfacernos en algo mejor, a contemplar algo más hermoso que nuestros ídolos, a asombrarnos por algo más bello que nuestros ídolos. Así como los hombres elogian espontáneamente todo lo que valoran, espontáneamente nos insta el salmista a unirnos a ellos para elogiarlo. Los salmistas, al decirle a todos que alaban a Dios, están haciendo lo que hacen todos los hombres y mujeres cuando hablan de lo que les importa. Continúa C.S. Lewis. Entonces, en otras palabras, tu disfrute se desborda en elogios. Vas a ir a comer a los tacos de la esquina y te encantan esos tacos. Va a ser muy difícil que te calles y vas a estar diciéndole a todos: no manches, vayan a comprar esos tacos. La carne está buenísima, la salsa está riquísima. ¿Sabes por qué? Porque tu gozo está en esos tacos. Y cuando tu gozo está en esos tacos, invitas a los demás a participar de eso. Y reconoces lo sabroso que están esos tacos, invitas a los demás a satisfacerse de la sabrosura de esos tacos. El salmista ha probado algo mejor y el salmista nos está invitando a alabar a Dios. Date cuenta que el salmista está reconociendo quién es Dios y sus sentimientos fluyen esa realidad y no es al revés. En otras palabras, date cuenta que la realidad de quién es Dios mueve los sentimientos y no son los sentimientos de una persona los que mueven la realidad de quién es Dios. En otras palabras, hermanos, hay adoraciones muy emotivas pero poco bíblicas. No es que tus sentimientos van a formar la realidad de quién es Dios, hermano. Tal vez tus emociones son por un Dios que ni siquiera existe. Tal vez estás dispuesto a adorar a Dios emotivamente porque piensas que ese Dios está dispuesto a nunca decirte que no, a nunca quebrantarte, a nunca darte enfermedad, a nunca hacerte pasar por el valle de sombra de muerte. Hermano, tu alabanza, por muy emotiva que sea, no es muy real.
Date cuenta que el salmista llega y contempla quién es Dios. Se da cuenta quién es Dios y qué ha hecho, y sus sentimientos responden a esa realidad. Fíjate, ya estoy terminando. ¿Qué es lo que el salmista ve? ¿Cuál es la realidad? ¿Cuáles esos anclajes que soportan la alabanza de ese cristiano que lo alejan de una alabanza falsa? Fíjate, el cristiano, el salmista se da cuenta que Dios es creador. Versículo 6, el Señor hace todo lo que quiere en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Había dioses para el mar, dioses para la tierra. El salmista está diciendo Dios es sobre todo, es soberano. Interesante que en el Domingo de Ramos Jesús, ¿te acuerdas que pide a un burrito que nunca había sido montado? Dentro de las curiosidades de esto es que Jesús está demostrando su soberanía sobre toda la creación, porque era prácticamente imposible subirse por un burro que jamás había sido montado. Tuyo es el mar, tuyo es la tierra, tuyos son los relámpagos. Fíjate, Dios es soberano. El salmista adora a Dios porque es soberano en su elección. Versículo 4, el Señor escogió a Jacob como su propiedad, a Israel como su posesión. Yo sé que el Señor, nuestro soberano, es más grande que todos los dioses. El salmista alaba a Dios porque sabe que Dios ha escogido a su pueblo. Efesios capítulo 1, versículo 3, alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Dios. ¿Quieres adorar a Dios bíblicamente? Adora a Dios que es creador, adora a Dios que es soberano, que ha escogido un pueblo y que por la pura misericordia de Dios se ha dado a conocer a ti. Adora a Dios porque es Salvador. Versículo 8, a los primogénitos de Egipto hirió de muerte, tanto a hombres como a animales. En tu corazón mismo, oh Egipto, Dios envió señales y maravillas contra el faraón y todos sus siervos. El salmista adora a Dios porque los ha redimido. Recuerda una vez más cómo Dios los ha rescatado. Te doy un consejo, hermano. Tal vez te sientes con un corazón tibio, con un corazón endurecido, con un corazón sin ganas de adorar. Me atrevería a decir porque te has olvidado de lo que Dios ha hecho. Me atrevería a decir porque tu adoración descansa un montón en sentimientos, pero no en eventos bíblicos o en la realidad de lo que Dios es y lo que ha hecho. Me atrevería a decir que ni siquiera te acuerdas entonces de dónde te sacó Dios, ni quién es Dios y cómo se ha mostrado en tu vida a pesar de todo lo que has hecho. Y el momento en que recuerdes de dónde te sacó Dios y de la depresión y del abismo y de la adicción donde estabas y cómo Dios y su mano fuerte se mostró justo como se mostró con el pueblo de Egipto, quebrantando todo lo que te oprimía y te ha rescatado y te ha liberado. Hermano, el día que te acuerdes de eso sería casi imposible no alabarlo. ¿Cómo no vas a alabar a ese Dios que te redimió? ¿Cómo no vas a alabar a ese Dios que te escogió antes de la fundación del mundo? Alabamos a Dios porque es Salvador. A los primogénitos de Egipto hirió de muerte, tanto a hombres como a mujeres. Primera de Pedro capítulo 1, como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus padres. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la sangre de Cristo Jesús. Me estás diciendo que no tengo nada que hacer y que es la sangre de Jesús, que Jesús pagó todo y que no me lo merecía, pero que Jesús entregó su vida por mí. Entonces alabamos a Dios. ¿Te has olvidado de eso? ¿Te has olvidado de eso, cristiano? Estás adorando un ídolo. Alabamos a Dios porque es nuestro proveedor. Versículo 12, el salmista dice, entregó las tierras como herencia para su pueblo Israel. ¿Te acuerdas cuando los redimió de Egipto? Y aparte de eso les dio tierras. Fíjate, versículo 5 de Efesios 4. Hay un solo cuerpo, un solo espíritu, así como hay un solo Señor, un solo Dios y Padre de todos. Fíjate, pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que en Cristo ha repartido los dones. Por eso dice, cuando ascendió en lo alto, se llevó consigo a los cautivos y dio dones a todos los hombres. A ver, espérame, me estás diciendo que no solamente Dios me redimió con su sangre, entregó su vida, pagó el precio por mi redención.
Me estás diciendo que también me introdujo a un pueblo y no solo eso, sino que me dio de más y me dio dones y me dio bendiciones y me provee todos los días. Me estás diciendo que ese es el tipo de Dios. El salmista te está diciendo, ese es el tipo de Dios. Y es imposible no adorar a ese Dios. Porque no solamente perdona tus pecados, no solamente te provee por tus necesidades, no solamente te ha regalado un pueblo, sino te ha regalado dones para servirlo. ¿Qué habrá pensado este pastor? Me pregunto, se le olvidó quién es Dios. El salmista dice, alaba alma mía al Señor, alaba alma mía su santo nombre y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Él es quien rescata del hoyo tu vida, quien te colma de favores y de bendiciones. Alaba, alma mía, a Dios y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Hermano, ¿estás alabando a Dios? Porque si no estás alabando a Dios, estás olvidándote de sus beneficios. Él es el creador, Él es el proveedor, Él es el soberano. Él es misericordioso. Versículo 13, tu nombre, Señor, es eterno, tu renombre por todas las generaciones. Ciertamente el Señor juzgará a su pueblo y de sus siervos tendrá compasión. Fíjate, el salmista reconoce, ciertamente el Señor juzgará a su pueblo, reconoce que es un pueblo extraviado. Él reconoce que es un pueblo de cuello endurecido, reconoce que han estado en este momento incluso en persecución, en exilio, porque se lo merecen. Se olvidaron de quién es Dios y adoraron otros dioses. Tu nombre, Señor, es eterno. Y si es eterno, tu misericordia es eterna y tu gracia es eterna. Tu renombre por todas las generaciones, ciertamente el Señor juzgará a su pueblo. Date cuenta de esto, ciertamente el Señor juzgará a su pueblo. Si paramos aquí, entonces decimos, híjole, ya nos cargó el payaso a todos. El Señor juzgará a su pueblo, hermanos. Si el Señor te juzga en este momento, ¿cómo estarías? Y de sus siervos tendrá compasión. El Señor es creador, el Señor es proveedor, el Señor es soberano, el Señor es misericordioso. Muéstrame un pecado más grande que la misericordia de Dios. Muéstrame un día en tu vida que te has olvidado de las promesas de Dios que sea suficiente para que Dios te rechace como pueblo. ¿Puedes pensar algún día? ¿Puedes pensar en algún pecado que has cometido que ha provocado a Dios a alejarse de ti? Yo no puedo. Yo no puedo porque el pueblo está seguro en Cristo y cada día y cada momento somos vestidos en Cristo y Cristo pagó todo, absolutamente todo, incondicionalmente, permanentemente, perfectamente. Seremos juzgados por Dios y Dios tendrá misericordia de nosotros, hermano. No entiendo cómo eso no te lleva a alabar a Dios. Tu nombre, Señor, es eterno, tu renombre por todas las generaciones. Ciertamente el Señor juzgará a su pueblo y de sus siervos tendrá compasión. Versículo 19 termina: pueblo de Israel, bendice al Señor, descendientes de Aarón, bendigan al Señor, descendientes de Leví, bendigan al Señor, y todos los que temen al Señor, bendíganlo. Padre, te bendecimos, mi Dios, en este domingo de Ramos. Reconocemos que tú eres soberano. Señor, que tú reinas sobre nuestros corazones, que fue tu gracia quien nos mostró a un rey mucho mejor de los cuales nosotros nos hincábamos y adorábamos. Señor, te pedimos perdón, mi Dios, por todas esas veces que nos hemos olvidado de quién eres, mi Dios, porque nuestra alabanza se torna bastante vana, superficial, condicional, porque pensamos que eres un Dios maleable, domesticado. Este domingo de Ramos, mi Dios, reconocimos que Jesús vino como un rey soberano, como un rey indomable, como un rey independiente, sin necesidad de nosotros, que por su pura misericordia llegó a anunciar su venida, a aplastar nuestros reinos y nuestros ídolos para mostrarnos un mejor rey,
Mi Dios, que este domingo de Ramos nuestro hosana sea genuino, mi Dios, desde corazones quebrantados, arrepentidos, clamándote, mi Dios, que nos rescates. Rescátanos, mi Dios, de nuestra idolatría. Hosana, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.